John Walker tenía 14 años cuando su padre murió y lo dejó solo en el mundo con una decisión que tomar. Era 1819, en el pequeño pueblo de Kilmarnock, en el condado de Ayrshire, al suroeste de Escocia. Su padre, Alexander Walker, había muerto ese año dejando a la familia en una situación financiera precaria. Para pagar las deudas, la granja familiar tuvo que ser vendida. El dinero que quedó después de saldar lo que se debía, unas 417 libras esterlinas, fue puesto bajo administración legal hasta que John llegara a la mayoría de edad. El joven John no esperó. Con ese dinero, supervisado por sus tutores legales, abrió una tienda de comestibles en la calle King de Kilmarnock. Vendía té, azúcar, especias y, casi por inevitabilidad geográfica en Escocia, whisky. Nadie imaginaba en ese momento que ese adolescente huérfano con una tienda de abarrotes estaba poniendo la primera piedra de la marca de whisky más vendida en la historia del mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! El whisky que John Walker vendía en su tienda no era todavía el Johnny Walker que conocemos. Era whisky de malta de un solo destilado, comprado a destilerías locales del Ayrshire y de las Highlands escocesas, inconsistente en sabor y calidad de botella a botella. Eso molestaba a Walker. Era un hombre meticuloso con instinto comercial natural, y entendía que un cliente que compraba una botella de whisky quería que la próxima botella supiera exactamente igual que la anterior. La consistencia era la base de la confianza, y la confianza era la base de un negocio que durara. Empezó a experimentar con mezclas, combinando whiskies de distintas destilerías para producir un sabor más equilibrado, más suave y sobre todo más constante. Estaba inventando, sin saberlo todavía, el concepto del whisky blended, el whisky mezclado, que décadas después dominaría el mercado mundial. John Walker murió en 1857 sin haber patentado ningún whisky con su nombre ni haber construido todavía el imperio global que su intuición hacía posible. Dejó el negocio a su hijo Alexander Walker, que lo heredó a los 20 años y que resultó ser tan talentoso como su padre y considerablemente más ambicioso. Alexander Walker fue quien le dio forma comercial real al legado paterno. En 1865 lanzó al mercado el primer whisky con la etiqueta del nombre de la familia, Old Highland Whisky. Pero el gran salto vino cuando Alexander Walker introdujo dos innovaciones aparentemente simples que transformaron el negocio de manera permanente. La primera fue la botella cuadrada, diseñada específicamente para que pudieran caber más botellas en el mismo espacio en las bodegas de los barcos, reduciendo el costo de transporte y el riesgo de roturas. La segunda fue la etiqueta colocada en diagonal a 24 grados sobre la botella, también para permitir más texto en un espacio más pequeño. Esas dos decisiones prácticas y aparentemente mundanas se convirtieron en las señas de identidad visuales de la marca durante más de 150 años. La internacionalización de Walker fue obra de la tercera generación. John Walker, nieto del fundador, y su hermano Alexander Walker II tomaron el negocio en la última década del siglo XIX con una ambición que superaba con creces el mercado escocés. Contrataron agentes comerciales en todo el Imperio británico y en los mercados donde el imperio tenía influencia: Australia, Sudáfrica, India, Canadá, los Estados Unidos, América Latina. Enviaban muestras, negociaban exclusividades, construían relaciones. Para 1909, el whisky Walker se vendía en 120 países, un alcance geográfico que ningún otro whisky del mundo había alcanzado hasta ese momento. En ese mismo año, la empresa estableció oficialmente los nombres que conocemos hoy. El whisky de base se llamaría Johnny Walker Red Label, y la versión más añejada y refinada se llamaría Johnny Walker Black Label. Los nombres de las etiquetas de colores nacieron ese año y con ellos la arquitectura de marca que la empresa mantiene hasta hoy con sus etiquetas Red, Black, Double Black, Gold, Platinum Blue y las ediciones especiales. La figura del Striding Man, el hombre caminante que aparece en todas las botellas de Johnny Walker, tiene una historia propia que merece ser contada. En 1908, el ilustrador Tom Brown dibujó en el reverso de un menú de restaurante, durante un almuerzo de negocios con los entonces directivos de Walker, una caricatura de John Walker en su juventud, un hombre elegante, con sombrero de copa, monóculo y bastón, caminando con determinación hacia adelante. Los directivos de la empresa lo vieron y de inmediato entendieron que tenían en ese dibujo algo extraordinario, un símbolo visual que capturaba perfectamente el espíritu de la marca. Determinación, movimiento hacia adelante, estilo sin arrogancia. El Striding Man fue adoptado como mascota oficial de la marca en 1909 y se mantiene, con ligeras actualizaciones estilísticas, como el logo de Johnny Walker hasta hoy. Es uno de los logos más longevos y más reconocidos de la historia del marketing global.
En 1925, la empresa Walker se fusionó con otras 3 importantes destilerías escocesas, John Dewar & Sons, Buchanan's y White Horse, para formar Distillers Company Limited, que se convertiría en la mayor empresa de whisky del mundo. Esta fusión fue parte de una tendencia de consolidación que caracterizó la industria de bebidas espirituosas en los años 20 y le dio a Walker acceso a recursos de producción, distribución y marketing de escala mucho mayor. La prohibición en Estados Unidos, que duró de 1920 a 1933, paradójicamente no hundió a Johnnie Walker. El whisky escocés seguía siendo legal para importación con fines medicinales y la empresa aprovechó ese resquicio legal para mantener su presencia en el mercado americano mientras sus competidores domésticos eran eliminados. El siglo XX fue el siglo de la consagración global de Johnnie Walker. La marca fue adquirida junto con el resto de Distillers Company Limited por Guinness en 1986, en una de las fusiones más controvertidas de la historia empresarial británica, que generó un escándalo financiero conocido como el Guinness Affair, en el que varios ejecutivos fueron condenados por manipulación de acciones. Guinness, a su vez, se fusionó con Grand Metropolitan en 1997 para formar Diageo, el conglomerado de bebidas más grande del mundo, que hoy es el propietario de Johnnie Walker junto con Guinness, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray y docenas de otras marcas icónicas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Bajo el paraguas de Diageo, Johnnie Walker experimentó en las primeras décadas del siglo XXI una transformación de marketing que la convirtió en caso de estudio en las escuelas de negocios de todo el mundo. En 2009, la agencia publicitaria BBH lanzó la campaña Keep Walking, que presentaba al Striding Man no como símbolo de una marca de whisky, sino como símbolo de la determinación humana de seguir avanzando frente a la adversidad. Los comerciales de la campaña no vendían whisky, vendían filosofía de vida. Contaban historias de personas que habían superado obstáculos con determinación, que habían elegido seguir caminando cuando todo empujaba a detenerse. La campaña fue un éxito fenomenal que revitalizó la marca a nivel global y la posicionó en demografías más jóvenes que el whisky tradicionalmente no alcanzaba. Los números de Johnnie Walker en el mercado global son de una escala que cuesta procesar. En 2022, la marca vendió aproximadamente 23.8 millones de cajas de 9 litros en todo el mundo, lo que equivale a más de 285 millones de botellas en un solo año. Es el whisky más vendido del planeta por un margen significativo sobre sus competidores más cercanos. Se vende en más de 180 países, lo que lo hace presente en prácticamente cada mercado de bebidas alcohólicas del mundo. El Johnnie Walker Blue Label, la versión más exclusiva y cara de la línea regular, se vende a precios que van de $200 a $300 por botella en los mercados de lujo. Y sin embargo tiene listas de espera en ciertos mercados asiáticos donde el whisky escocés se ha convertido en símbolo de estatus de primer orden. América Latina es uno de los mercados de más rápido crecimiento para Johnnie Walker en el siglo XXI. El whisky escocés, que durante décadas fue considerado en la región como bebida exclusiva de élites y celebraciones especiales, se ha democratizado en las últimas 2 décadas al punto de que el Johnnie Walker Red Label compite directamente con los rones y los brandys locales en bares y tiendas de todo el continente. Venezuela fue durante años el mayor mercado per cápita de Johnnie Walker Black Label del mundo, un hecho que los ejecutivos de la empresa citaban en sus presentaciones con una mezcla de orgullo y perplejidad. La historia completa de cómo el whisky de un adolescente huérfano de Kilmarnock se convirtió en la bebida de celebración de Venezuela es uno de los capítulos más extraños y más fascinantes del marketing global. Hay otro capítulo de la historia de Johnnie Walker que merece atención y que pocas personas conocen: la historia de las ediciones especiales y las colaboraciones de lujo que la marca ha desarrollado en el siglo XXI. El Johnnie Walker Blue Label King George V, lanzado en 2014, rinde homenaje al rey Jorge V de Gran Bretaña, quien concedió en 1934 la primera licencia real a la empresa Walker, una distinción que certificaba que el whisky era lo suficientemente bueno para ser consumido por la familia real británica. Esta edición se vende a más de $600 por botella y utiliza whiskies de destilerías que ya no existen, cuyas reservas son una de las últimas de su tipo en el mundo. La escasez es parte del producto. El Johnnie Walker Odyssey, lanzado en edición limitada de 1000 botellas en 2012 para celebrar el 200 aniversario de la tienda original de Kilmarnock, se vendió a $750 por botella y fue adquirido en su totalidad en pocas semanas. Un adolescente huérfano que abrió una tienda de comestibles y 2 siglos después su nombre se vende por $750 la botella en todo el mundo.
John Walker murió en 1857 sin haber visto ninguna de las glorias que su visión inicial hizo posibles. No fue a ninguna escuela de negocios, no tuvo mentores famosos, no leyó libros de emprendimiento. Lo que tuvo fue la claridad de un adolescente que había perdido a su padre y su hogar y que entendió que si quería sobrevivir en el mundo tendría que construir algo con sus propias manos. Construyó una tienda de abarrotes en Kilmarnock. Y desde esa tienda, a través de 3 generaciones que tomaron su visión y la amplificaron, se construyó la marca de whisky más exitosa de la historia. Hay una lección en esa historia que ningún libro de negocios puede enseñar mejor que los hechos mismos. A veces lo que necesitas para construir algo extraordinario es perder todo lo que tenías, quedarte sin otra opción y seguir caminando. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.